Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este proyecto de mi casa, Casa de Oración. Como siempre le decimos, siempre le recordamos, es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios, en el cual tenemos un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. ¿Qué le parece si ya comienza a compartir? Así de esta forma más personas van conociendo y escuchando la palabra de Dios. Amén. Voy a compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Romanos 8:28 que dice lo siguiente: que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué implica esto? Dice la palabra de Dios que aquellos que tenemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, dice que todas las cosas que lleguen a nuestra vida son para el bien, que más allá de que sea alguna dificultad, algún conflicto, que esa dificultad, ese conflicto, esa aflicción que tenemos, si dependemos y estamos creyendo en el cuidado de Dios y estamos creyendo en que hay un propósito detrás de todo, todas las cosas nos ayudan bien. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Padre eterno, Padre de los cielos, realmente agradecido contigo, Padre, por el amor, la misericordia que se renueva en cada momento con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí escuchando una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar congregados en tu nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Que en este día, Padre, tu bendición sea sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada lugar, Padre, ya sea que se encuentren las personas reunidas en familia, que se encuentren solas, Padre, que puedan sentir, Padre, tu presencia, que puedan sentir la presencia del Espíritu Santo, ministrando su alma, saciando, Padre. Que en esta noche, Padre, puedan tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de la aflicción, que en medio del conflicto, que en medio de la dificultad, puedan saber, Padre, que tú eres un Dios de propósito, Señor. Y cuando te tenemos a ti como nuestro Señor y Salvador, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es estar otra vez juntamente con ustedes a través de mi casa de oración. Y cuando nosotros decimos mi casa o mi familia o mis hijos o mi auto, estoy hablando con propiedad de algo. Siento que eso me pertenece. Ahora, qué bueno es poder declarar que ese lugar donde tenemos el techo, tenemos el refugio, tenemos la familia, pueda ser un lugar de oración. A eso apunta este proyecto, que nuestro hogar, nuestro lugar donde estamos más tiempo, sea un lugar de encuentro con Dios. No solamente los días martes, sino que cada día la familia en torno a la mesa, cada uno de nosotros también independientemente, podamos tener nuestro tiempo de oración, de búsqueda, de conversación con Dios, de alabanzas, de escuchar música que nos haga bien para el alma. Dice que la música es una caricia al alma, y yo lo creo totalmente, pero que hay músicas y músicas. Entonces, también poder reproducir, escuchar músicas que exalten el poder de Dios, que levanten nuestro corazón. Todo eso genera un entorno donde Dios se manifiesta, porque Dios se mueve en medio de la alabanza, no en medio de un clima de quejas, de un clima de desconformidad, de un clima de rechazo, sino que Dios se manifiesta en un clima de agradecimiento, o en un clima de alabanzas, en un clima de gratitud. Por eso esta casa, este tiempo, lo llamamos casa de oración. Y que su casa, su hogar también pueda ser una casa donde Dios escuche plegarias, escuche oraciones, escuche peticiones y escuche también agradecimiento. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido de la Biblia. Fue una persona que desde joven procedía de un hogar conflictivo. Si bien es cierto, su padre fue un hombre de Dios, el nombre de su padre era Jacob,
que luego se convirtió en lo que conocemos hoy como la nación de Israel. Él tenía hermanos y había conflictos en la familia. Para que usted vea que la Biblia muestra las realidades de cada hogar y que no por el hecho de ser cristianos o de servir a Dios, estamos libres de pesares, libres de angustias o libres de dificultades. La Biblia muestra las realidades de los tiempos bíblicos, de los hogares y de las familias, sin ocultar nada, porque son historias que se han desarrollado en hogares con seres humanos, y donde está el ser humano hay error, donde está el ser humano hay problemas, donde está el ser humano hay conflictos. Ahora, en la casa de este muchacho llamado José, había gran conflicto entre los hermanos. Cuenta la historia sagrada que él era el preferido del padre, ¿sí? De Israel, de Jacob, su papá. Y siempre que hay preferencias, hay resultados de celos. ¿Por qué a fulano le compras esto y a mí no? ¿Por qué con este gurí sos de una manera y con nosotros eras de otra? Capaz que estas palabras le resultan familiares. Y aunque uno trate de no demostrar preferencias, tratar de ser iguales con todos nuestros hijos o con las personas que moran bajo nuestro techo, hay una realidad que tenemos más afinidad con unos que con otros. Eso no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el carácter. Hay algunos hijos que entienden mejor a sus padres o sus padres los entienden mejor. Hay otros que son de un carácter un poquito más conflictivo. Ahora, la Biblia claramente muestra que José era el hijo preferido de Jacob. Así de sencillo. Al punto de que hubo un día en el cual él le regaló una ropa muy bonita. Y ese regalo generó aún más bronca, más celos y más conflictos entre los hermanos de José, que ya le tenían celos, y usted sabe que los celos cambian el humor de la persona, cambian el carácter, cambian la forma de proceder de cualquier ser humano. Entonces ellos, llenos de odio y de resentimiento hacia su hermano, elaboraron un plan: hacerlo desaparecer. Ya no lo soportaban más. Entonces llegó un momento en el cual José, vendido por sus hermanos, fue a parar como esclavo en Egipto, una nación poderosa gobernada por el faraón. Así fue a parar a los 17 años aproximadamente. Y hasta aquí uno ve como que injusto todo lo que le estaba pasando a este muchacho. Porque de ser el hijo preferido de su padre, de ser el hijo mimado de su padre, consentido, él fue desarraigado de su seno familiar y llevado involuntariamente a un país extraño como esclavo. Ahora, curiosamente, cuando nosotros estudiamos la vida de José, la Biblia recalca, pero Dios estaba con José. Y usted y yo podemos cuestionarnos, ¿cómo es posible que dentro de tanta aflicción, tanta traición, tanto quebranto, pueda Dios estar presente, pueda Dios estar acompañando a esa persona? Bueno, la Biblia dice que Dios estaba con José y que a pesar de la situación familiar, emocional y dolorosa que él estaba viviendo, en el lugar donde él iba siendo colocado como esclavo, ese lugar era bendecido y prosperado por causa de la bendición de Dios sobre José. Curioso, ¿verdad? Llegó un momento en el cual él injustamente fue a parar en la cárcel,
por decirle que no al pecado, por hacer las cosas bien, le fue mal en términos humanos. Ahora, también ahí la Biblia recalca que Dios estaba con José y fue el hombre de confianza que cuidaba a todos los demás presos que habían cometido errores, habían delinquido y por esa situación estaban en la cárcel. Llegó el momento en el cual Dios había determinado que José saliera de la cárcel. No fue en el momento en el cual él quiso, fue en el momento que Dios había marcado. Porque, querido amigo, querido familiar, querido vecino, Dios ha escrito una historia. Es el autor de nuestra historia. Y aunque atravesemos o pasemos momentos incomprensibles, momentos en los cuales nuestra razón humana no lo puede entender, no quiere decir que esa realidad salga del libreto escrito por Dios. Dios tiene planes específicos con cada uno de nosotros. Los tenía con José. Cuando llegó el momento determinado por Dios en el cual él iba a salir de la cárcel, fue a través justamente de un talento que Dios le había dado. Dios le había dado el talento de interpretar sueños, de soñar e interpretar sueños. Faraón es atormentado por un sueño, nadie puede revelarle lo que había acontecido, y ahí surge la oportunidad de que José se presente ante el faraón. Ahora vemos la actitud de este muchacho, porque él podía ser un muchacho lleno de amarguras, de resentimientos, por todas las injusticias que la vida le había causado. Sus hermanos lo habían vendido. Fue a parar en la cárcel injustamente. Él podría ser un hombre resentido con la sociedad. Él podría ser un muchacho lleno de odios y de amargura hacia las personas que le habían causado daño. En cambio, cuando José es presentado ante el faraón y le interpreta el sueño que Faraón había tenido, él no solamente le da la interpretación, sino que le da la forma en la cual el faraón podría lidiar con la situación que iba a venir hacia toda la tierra y que Dios anticipadamente se le había mostrado al faraón a través de un sueño. Él no solamente le reveló el sueño, le interpretó el sueño, sino que le dijo aún, ¿sabes qué? Podrías hacer tal cosa para salir de la situación, o sea, para sobrellevar la situación de hambre y necesidad que va a venir sobre la tierra. Ahí vemos la actitud de un joven, de un muchacho, que no se guarda para sí nada, sino que va con la interpretación, va lo que podríamos decirle la yapa. Le dice al faraón todo lo que él debería hacer para poder apalear, sobrellevar los 7 años de escasez que iban a venir sobre toda la tierra. Entonces ahí vemos el corazón de un muchacho que sabía dónde estaba parado, que sabía en quién había creído, a pesar de que la vida había sido supuestamente injusta con él. Entonces cuando él le da la interpretación al faraón, y no solamente la interpretación, sino que le dice lo que debería hacer, el faraón dice, pero ¿quién hay tan inteligente o tan sabio como este hombre para que pueda estar al frente de mis negocios? Él me ha dado la solución, él me ha dado el plan de trabajo, la estrategia de trabajo para poder recaudar todo lo necesario para que mi nación no pase hambre. Entonces, de la cárcel, José pasa a ser el segundo después de Faraón, el hombre más importante de toda la tierra. Mientras tanto, allá a lo lejos, su padre había envejecido, porque José fue vendido aproximadamente a los 17 años, y cuando esto acontece, esto que vamos a leer ahora, cuando él es sacado de la cárcel, ya tenía unos 30 años. Durante todos esos años de proceso, obvio que su papá
había envejecido, pensando que su hijo estaba muerto, porque esa era la mentira que sus hermanos le habían dicho a su padre. En la lejana tierra donde vivía su padre con sus hermanos, el hambre había llegado. Mientras que en Egipto, donde estaba José, había comida, había abundancia, porque Dios le había mostrado a José cómo lidiar con la abundancia para poder tener los recursos cuando llegara el tiempo de escasez. Sabiduría de parte de Dios. Entonces, en esa desesperación, el padre de José manda a sus hermanos a Egipto a comprar alimentos. Ahora, cuando José ve a sus hermanos, él los reconoce, pero ellos no lo reconocieron a José. Obvio, se había transformado físicamente en un egipcio, pero el corazón de José seguía siendo un hombre hebreo, un hombre que amaba a Dios y tenía recuerdos, añoranza por su padre. Entonces, cuando los hermanos vienen, él intenta controlar su angustia, no su rabia, no su rencor, la angustia y la tristeza, porque como que aquello le removió todo el dolor que esos hombres le habían causado injustamente por ser él el objeto del amor de su padre. Ahora, pasa una vez y él les concede los alimentos, pero no le dice a ellos quién es. Pero cuando ellos regresan por segunda vez, él ya no puede controlar más su emoción, su deseo de abrazar a sus hermanos. Y acontece lo siguiente, que está narrado en el libro de Génesis, en el capítulo 45. Vamos a leer 8 versículos nada más. Y si usted desea saber más sobre José, es una historia maravillosa que está en el libro de Génesis, en la Biblia. Dice así: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? ¿Vio? La añoranza. ¿Será que mi padre aún tiene vida? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Fíjese lo que dice José. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Amén. Por eso la palabra de hoy le hemos puesto como título: no fueron ustedes, fue Dios. Amén. Ahora, ¿qué madurez espiritual y qué discernimiento de la vida que tenía este muchacho?
Él, cuando estaba en medio de la aflicción, en medio de la angustia, que fueron varios años, fueron unos cuantos años, él fue madurando su carácter y su relación y su comunión con Dios. Pero algo importante que vemos es que José no le dio lugar al rencor ni al odio a su corazón. No permitió que estos sentimientos destructivos entraran a su corazón. Aunque si hablamos humanamente, él tenía derecho a odiar a sus hermanos, a despreciar a sus hermanos, porque por culpa de ellos, diríamos nosotros, a José le pasó todo lo que le pasó. Pero no se olvide lo que le dijimos al principio. Nuestra historia está escrita por el autor de la vida. Por el autor de la vida de José. Por el autor de su vida ya está escrita una historia. Y su plan se va a cumplir y se va cumpliendo día a día conforme a lo escrito por la mano de Dios. Ahora, qué difícil estar en medio de esa situación y que cuando él es librado de alguna manera de la aflicción de la cárcel, él todavía tenía la añoranza como hebreo de tener noticias de su papá, aquella persona a quien tanto él amaba. Y vemos que cuando él vio a sus hermanos, él se quebró. Dice que su llanto fue tan fuerte que se escuchaba de todas partes los gritos de José cuando pudo darse a conocer a los hermanos y poder quitar de alguna manera toda aquella angustia que había vivido durante tantos años. Y cuando se escucharon los gritos de angustia, de llanto de aquel joven, sus hermanos, cuando él les dijo, soy José, quedaron pasmados, dice la NBI, quedaron sin palabras, porque ¿qué habrán pensado ellos? Lo dice también. Ahora él está en el poder. Él puede hacer con nuestras vidas lo que quiera. Y lo que él decida hacer, Faraón lo va a respetar porque él es asesor del Faraón. Era un hombre completamente respetado en Egipto. Así que la vida de sus hermanos estaba en sus manos. Era la oportunidad perfecta para él vengarse. Era la oportunidad perfecta para él el devolverles el mal que ellos le habían hecho. Él podía haberlos hecho regresar con las manos vacías. Podía haberles dicho, bien, ¿se acuerdan el daño que me hicieron cuando yo clamaba y les pedía, sáquenme de esta cisterna, de este pozo, por favor no me vendan, por favor llévenme con mi padre, y ustedes sin amor me tiraron a la cisterna para matarme y luego me vendieron como esclavo? Bueno, ahora es mi oportunidad de vengarme y devolverles con el mismo mal, o aún mayor. Podía pedirle a los soldados del faraón que los matara y lo iban a obedecer porque él era el segundo después del faraón. Ahora, ¿qué hace José? José, luego de llorar y sacar afuera todo aquella tristeza, le dice a sus hermanos, acérquense. Vengan más cerquita. Mi padre todavía vive. Y ellos no se animaban a decirle nada. Pero ahí él dice, no tengan miedo, no se aflijan y no se culpen más por lo que me hicieron, porque he entendido que no fueron ustedes, sino que fue Dios quien me trajo hasta aquí. Vaya madurez, vaya corazón limpio delante de Dios. Él logró entender que toda aquella aflicción era parte del propósito que había de Dios con su vida para forjar en él un carácter de gobernador, pero también para preservar la vida de su padre y de sus hermanos en los tiempos de hambre que iban a venir sobre la tierra, que él no sabía, pero que Dios, que conoce el futuro, sí lo sabía. Y él entendió que a Egipto
No fueron sus hermanos que lo mandaron. Sus hermanos, a través del odio, fue el instrumento que Dios usó para enviar a José a la tierra de la provisión. Amén. Para que cuando llegara el tiempo del hambre, el tiempo de la necesidad, él tuviera el gozo, la alegría de poder darle de comer al Padre que tanto amaba y no verlo morir de hambre, y a sus hermanos que lo odiaban. Él logró entender el plan y el propósito de Dios y dijo: ¿saben qué? No fueron ustedes. Fue Dios quien me trajo a este lugar. Amén. No fueron ustedes, fue Dios. Fue la mano de Dios para que ustedes no mueran de hambre, para que yo pueda abastecerlos y para que nuestra familia no perezca y para que haya descendencia, para que la palabra de Dios se cumpla, la palabra prometida a Abraham, su abuelo, de que todo iba a salir, iba a ser una gran nación. Para preservar la vida me ha traído Dios. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo en esta noche, en este tiempo? Qué parecido a Jesús que es José. Qué parecido a Jesús. Qué corazón más puro. Ahora, es decisión de cada uno de nosotros tomar o dejar el rencor, el rechazo, el deseo de venganza, el deseo de cobrarme lo que me han hecho. Es nuestra decisión. A nosotros nos pueden causar todo tipo de daño, como le hicieron a Jesús, como se lo hicieron a José. Es externo. Ahora, lo que nosotros albergamos en nuestro corazón es interno y somos nosotros responsables de cómo reaccionar y qué sentimiento permitir que aflore en el momento de la injusticia, en el momento del dolor, en el momento en el cual pasan cosas que no entendemos. Él hacía las cosas bien y le iba mal, pero él, cuando salió de la cárcel y fue levantado a lo más alto, él entendió: no fueron mis hermanos, fue Dios quien me trajo hasta aquí. Queridos amigos y oyentes, mientras atravesamos el valle de lágrimas, no lo entendemos, pero hay una salida, porque dice la Biblia: atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuentes, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. O sea, no nos vamos a morir en el intento, no vamos a morir en esa situación. Usted no va a morir en esa situación. Hay una salida, y esa salida ya está escrita en su historia, escrita por el dedo de Dios. Ahora, que nosotros podamos tener la confianza, la certeza, la seguridad de que nuestra vida, nuestro destino y nuestro futuro está en las manos de Dios, y que todo lo que acontece a nuestra vida está permitido por Dios para hacernos bien, nunca para destruirnos. Dios no permitió que sus hermanos lo mataran. Podían haberlo hecho, no lo permitió. Pero sí permitió que lo vendieran y sí permitió que fuera a parar injustamente a la cárcel. Pero dice que Dios siempre estaba con él. Lo estaba acompañando. No estaba su padre, pero estaba Dios. No estaba su familia, pero estaba Dios. Lo fue sosteniendo hasta que él entendió el propósito por el cual había pasado tanto dolor, tanta angustia. Era para preservar la vida de su familia y la vida de su nación hebrea. Gloria a Dios. Amén. No fueron ustedes, fue Dios. No es la gente quien mueve nuestro destino, es Dios. No son las justicias o las injusticias que escriben nuestro destino. Nuestra historia ya está escrita por el autor de nuestra vida. Solo permitámosle a Dios conducirnos por el camino que Él quiere conducirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, esta historia de José es asombrosa, pero tú eres el mismo Dios de José, eres nuestro Dios. Y tus planes son perfectos. Tus planes siempre obran para bien.
aunque muchas veces en el momento no logramos visualizar. Te pedimos que en estos tiempos tú nos ayudes a permanecer firmes en la fe, a que nuestra fe no flaquee, para que nuestro ánimo no desmaye, sino que podamos elevar nuestros ojos al cielo, levantar nuestra mirada a ti y pedirte la fortaleza, pedirte la gracia para perdonar las injusticias, para perdonar a los traidores, para perdonar a aquellos que hablan a nuestras espaldas, para que nuestro corazón no se ensucie con el rencor, con el deseo de venganza, con la rabia, con el odio, con el resentimiento, con la amargura, sino que nuestro corazón sea cada día preparado por tu Espíritu Santo para otorgar la gracia que tú nos has otorgado a nosotros, porque dice tu palabra que tú nos perdonas en la manera en la cual nosotros perdonamos a aquellos que nos han causado ofensas. Ayúdanos, Señor. Susténtanos con tu gracia. Que el poder de tu Espíritu Santo sea ahora a través de tu palabra, obrando en el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando y mirando en esta casa de oración, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, o posiblemente dentro de un mes o dentro de un año que puedan escuchar esta palabra. Sabemos que tu palabra no volverá vacía y llegará a los oídos que necesitan escucharla en el tiempo oportuno. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres quien mueve nuestras vidas. Tú eres quien planifica nuestros traslados. Eres tú quien cambia las circunstancias. Ayúdanos a discernir tu mano y tu benevolencia en todo momento. Nos entregamos a ti. Entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros seres amados, nuestro departamento, nuestra ciudad, nuestra amada nación, para que tu gracia se manifieste en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No fueron ustedes, fue Dios quien me trajo hasta aquí para salvar vidas. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Le recordamos que los días domingos tenemos reuniones en el primer tabernáculo cristiano, en calle Uriarte y Par de Zamora, a las 10 de la mañana y a las 19:30. Dios está haciendo cosas preciosas, maravillosas, con los niños, con los jóvenes, con las familias. Le invitamos a que se acerque. Y si el Señor nos permite, el próximo martes estaremos aquí en mi casa, casa de oración en el nombre de Jesús. Amén.